Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reabren varios aeropuertos. La terminal aérea de Río Negro en Antioquia fue autorizada para despachar y recibir vuelos con otros aeropuertos. Y en el aeropuerto de Bogotá, la aerolínea Avianca mostró cómo se alista para operar desde septiembre. La ministra de Transporte nos explica detalles de estas buenas noticias para el sector. El transporte intermunicipal también pide celeridad. Cientos de empresas de buses intermunicipales claman porque los alcaldes autoricen pronto el reinicio de sus operaciones. El vocero de este sector nos explica por qué las demoras. Rechazo contundente. El presidente de Asofondos se fue lanza en ristre contra el proyecto de ley que propone permitir retiros de los ahorros pensionales. Dijo que eso es como darle pan a los colombianos hoy para que aguanten hambre mañana. Y comenzamos esta emisión con la buena noticia de la aprobación por parte del gobierno para que el aeropuerto de Río Negro en Antioquia pueda comenzar a intercambiar vuelos aéreos con 6 terminales ubicadas en Santander, norte de Santander, el eje cafetero y el archipiélago de San Andrés. Veamos. Con el aval para la apertura de vuelos comerciales, el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro se convertirá en la terminal con más conexiones nacionales, 6 en total, en medio de la pandemia. La apertura es respaldada por las autoridades locales y departamentales después de verificar los estrictos controles adoptados para garantizar la salud de pasajeros, tripulaciones y trabajadores. Primero, la salud y segundo, la felicidad por parte de todas estas familias que podrán regresar a sus lugares de trabajo. Son casi 7.500 familias del oriente antioqueño que podrán ir volviendo paulativamente al aeropuerto de José María Córdoba. Desde Río Negro se podrá volar ida y regreso a Lebrija, que sirve a Bucaramanga, también a Cúcuta, Pereira, Manizales, Armenia y San Andrés. El aeropuerto José María Córdoba está listo para iniciar con estas rutas comerciales, lo mismo que las aerolíneas. Ellos deberán solicitar ante la Aeronáutica Civil los itinerarios y el lot respectivos para iniciar dicha operación. Son varias las aerolíneas que ya tienen listos los protocolos de bioseguridad para comenzar a operar. Transporte aéreo desde la ciudad de Medellín. Hemos trabajado fuerte en los últimos meses para demostrar que el servicio de transporte aéreo no es un vector de propagación y es el medio de transporte más seguro que existe. Los aspectos básicos que todos deberán tener en cuenta son el uso permanente de tapabocas, distanciamiento físico en las filas, utilización de gel desinfectante y priorización del registro electrónico. Y para profundizar en el tema y en lo que viene en la semana siguiente, saludo a esta hora de la noche a la ministra de Transporte, a la doctora Ángela María Orozco. Ministra, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches para todos tus televidentes y para todas las personas que siguen tu programa. Ministra, pues con mucha expectativa por la reapertura del tráfico aéreo en Colombia a nivel comercial, ¿cuáles aerolíneas y con qué frecuencia podrán ofrecer vuelos con estas últimas autorizaciones emitidas por el Gobierno Nacional? Mire, esa es una información que estará otorgando la Aeronáutica Civil en los próximos días, porque como saben, una vez se da el visto bueno por parte del Ministerio del Interior, previo concepto del Ministerio de Salud, viene ya la fase de identificar las aerolíneas interesadas y cuáles serían las frecuencias diarias que se autoricen. Lo que creo que es importante es no tener expectativas de que es una reapertura inmediata de todas las frecuencias y todos los vuelos, no solamente porque estamos empezando con pilotos solicitados de manera conjunta por los alcaldes de origen y destino, sino también porque la demanda en la práctica es una demanda muy inferior a la época pre-COVID. Entonces, estamos esperando próximamente la aeronáutica. Una vez se da esta autorización, ya las aerolíneas lo estarán solicitando y la aeronáutica informará cuántos vuelos diarios serían y cuáles serán las aerolíneas. Pero eso depende más de la demanda, es decir, de la compra de etiquetes o más de las medidas de bioseguridad. Depende exclusivamente de la demanda, ya que las medidas de bioseguridad y los condicionamientos están establecidos tanto en la resolución 1054, que es el protocolo de bioseguridad para el sector aeronáutico adoptado por el Ministerio de Salud desde finales de junio de este año, así como los lineamientos que se aprueban piloto por piloto, teniendo en cuenta las condiciones de la pandemia en cada una de las ciudades y la oferta de servicios de salud. En este caso, como ustedes saben, desde el mes de julio se había autorizado el primer piloto. Ese piloto ha venido operando con 2 vuelos diarios, uno en la mañana y uno en la tarde, entre Cúcuta y Lebrija, Santander.
En este caso, la autorización que otorgó hoy el Ministerio del Interior, previo concepto del Ministerio de Salud, cubre las rutas del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro con las 6 ciudades que ustedes mencionaron. En esta oportunidad, además, el Ministerio otorga un lineamiento y es para el caso de la ruta José María Córdoba, la isla de San Andrés, teniendo en cuenta no solamente que San Andrés es de baja afectación de COVID, sino también los servicios de salud y la oferta de servicios de salud en la isla, se ha exigido de manera obligatoria que se realicen pruebas de antígenos o otras certificaciones diagnósticas que estén vigentes, máximo con 2 días de antelación a la toma del vuelo. Eso precisamente teniendo en cuenta las condiciones particulares de la isla de San Andrés y su oferta de servicios de salud. En el resto de los casos, lo que hace el Ministerio de Salud en sus lineamientos y en la comunicación que emite, tanto ellos como el Ministerio del Interior, es hacer una recomendación de que se solicite por parte de las autoridades civiles la prueba, pero eso ya queda como una recomendación de una mejor práctica, pero no como un requisito obligatorio. Así se van a ir también autorizando los demás casos de pilotos, porque como ustedes saben, desde el 1 de agosto, fecha en la cual se amplió la cuarentena hasta el 31 de agosto, se estableció que para los municipios de baja o no afectación de COVID se restablece el servicio de transporte aéreo doméstico, sometido obviamente al cumplimiento y verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de las autoridades locales y por parte del Aerocivil. Y en el caso de los municipios de media y alta afectación, siempre se exigirá la solicitud conjunta de los alcaldes de origen y destino. Ministra, ¿cuáles ciudades, cuáles aeropuertos están ahí en la lista de espera, ya cumpliendo protocolos de bioseguridad y próximamente podrían ser autorizados para iniciar con estos pilotos? Mire, la realidad es que hubo muchas solicitudes que fueron individuales, de alcaldes que no entendieron en su momento, a pesar de que lo socializamos, que para los municipios de media y alta afectación se requería una solicitud conjunta del alcalde de origen y destino. Por eso esas solicitudes pues no son válidas hasta tanto no estén suscritas por ambos alcaldes. Entonces, lo primero es decir que este es el primer piloto que se autoriza después del 1 de agosto, lo que significa es que en el momento en que el Aerocivil lo notifique, podemos saber cuáles serán las frecuencias y cuántos vuelos diarios habrá. En estos pilotos autorizados, ministra, ¿las personas pueden viajar libremente o deben presentar algún permiso en particular para poderse movilizar por vía aérea? Mire, como usted lo sabe, no hay permisos de movilidad, lo que hay son excepciones de las actividades permitidas, que son las excepciones que se consagran en los decretos de orden público de aislamiento. El último fue expedido, empezó la vigencia el 1 de agosto y en la práctica esas excepciones, digamos, son de múltiples actividades, inclusive el numeral 21 del artículo 3 del decreto 1076 establece como excepción la industria hotelera y garantiza inclusive la movilidad para hacer uso de esa excepción. Luego, por tanto, esto estará sometido obviamente en que cada municipio, si en los municipios han abierto pilotos de hoteles, pues cabe perfectamente dentro de la excepción de industria hotelera que está establecida en el decreto 1076. Por lo tanto, nosotros, en términos de movilidad a nivel nacional, con las excepciones de los decretos de orden público, nunca se ha exigido un permiso. Lo que se han exigido es estar en curso en todas esas actividades de excepción y simplemente la gente lo que tiene que acreditar es que está en curso en esas actividades. Ministra, anoche en el programa del presidente Iván Duque se hablaba del plan piloto también para el aeropuerto El Dorado. ¿Es cierto que sería a partir de septiembre? ¿Cuál es la noticia ahí? Yo lo primero que tengo que decir es que en reuniones que sostuvimos mirando distintos temas de agenda con la señora alcaldesa de Bogotá, hablamos de la posibilidad de un piloto, pero todavía sin fecha exacta. Posteriormente, en una reunión que sostuvo la alcaldesa con el ministro de Salud, ya hablaron formalmente de una piloto para la primera semana de septiembre. No obstante, obviamente estamos esperando la solicitud suscrita por ella con el alcalde de destino, porque obviamente estas solicitudes para los municipios de alta afectación requieren que sean suscritas por los dos alcaldes, el de origen y destino. Lo que yo sí le puedo garantizar es que la Dirección de la Aeronáutica Civil, en cabeza de su director, ha realizado las visitas, él personalmente liderando estas visitas en los principales aeropuertos nacionales e internacionales del país, garantizando que todos los operadores aeroportuarios, sea concesionarios o los administradores del Aerocivil, tienen la capacidad para garantizar el cumplimiento del 100% de los protocolos de bioseguridad, así como las aerolíneas. Luego, tan pronto recibamos la solicitud, se le dará trámite, obviamente, y estaremos informando oportunamente cuál será esa otra ciudad en la cual se haga el piloto.
el destino. Bogotá sería el origen y estamos esperando entonces el destino, que podría ser alguna ciudad del Caribe colombiano. Ministra, eso respecto a los vuelos domésticos, pero el tráfico comercial internacional, ¿para cuándo estaría listo? Porque se hizo un anuncio hace algunos meses que también podría darse a partir del mes de septiembre. Inclusive las aerolíneas ya están ofreciendo tiquetes. Mire, sí, como siempre lo hemos dicho y aquí lo reitero, la restricción para el ingreso de viajeros internacionales o viajeros del exterior está vinculada a la emergencia sanitaria que está en este momento. La fecha es el 31 de agosto, por tanto esa restricción se elimina a partir del 1 de septiembre. No obstante, repito y reitero lo que ya varias veces he dicho, eso no significa que va a ser un restablecimiento inmediato de todas las rutas, frecuencias y países, porque como ustedes saben, así como ocurre en el caso del transporte aéreo doméstico, esto no depende exclusivamente de Colombia, depende también de las autoridades de los demás países. Dentro del marco de la OASA y la Aeronáutica Civil ha venido teniendo conversaciones bilaterales porque muchos países tienen esa como fecha de restablecimiento, pero es de advertir que será un restablecimiento gradual, obviamente poco a poco, teniendo en cuenta la situación de la pandemia en los distintos países, si nos dejan ingresar y en qué condiciones nos dejan ingresar, y por eso cuando tengamos una información más detallada lo iremos informando oportunamente. Sí es muy importante decir que no, y lo hemos dicho, no puede creerse en la expectativa de que al otro día, el primero, va a haber un restablecimiento de todos los vuelos a todos los destinos y con todas las frecuencias, ya que este restablecimiento del transporte aéreo, no solo en Colombia, sino en todos los países a los que les hacemos seguimiento, ha sido un restablecimiento gradual. En la mayor parte de los países que ya se ha restablecido el transporte aéreo doméstico, la demanda y la operación no llega más allá del 7% de la operación original o normal previa al COVID, es decir, a enero de este año. Luego es muy importante no tener las expectativas que no son, pero entender que sí va a haber un restablecimiento gradual y paulatino que se va a definir de manera bilateral con cada país, teniendo en cuenta las condiciones o la evolución de la pandemia en cada uno y con las condiciones determinadas que le exijan a cada país. Ministra, una última pregunta. Se decía en algún momento que la reapertura del tráfico aéreo comercial iba de la mano también de la reapertura del transporte terrestre intermunicipal. ¿Qué avances, qué noticias podemos entregarles a los transportadores? Mire, el tratamiento es exactamente el mismo. En el mes de junio anunciamos que de manera general podría haber pilotos de transporte intermunicipal siempre y cuando lo solicitaran de común acuerdo los alcaldes de origen y destino. Luego, a partir del 1 de agosto, con el decreto 1076, se estableció una regla muy clara y que es similar para transporte aéreo doméstico que para transporte intermunicipal. Y es que para los municipios de baja o no afectación de COVID se restablecía el transporte terrestre intermunicipal, obviamente sometido a la verificación de los protocolos de bioseguridad por parte de las autoridades locales y respectivas. Ahora, en el caso de los municipios de media y alta afectación, quedaron sometidos a la solicitud de los alcaldes de origen y destino como pilotos. En este momento entendemos que se está dando el trámite para algunos de estas solicitudes de pilotos que han realizado gobernadores de algunos departamentos de la mano de los distintos alcaldes que tengan la condición de baja, digamos, la misma nivel de afectación en cuanto a COVID. Tan pronto tengamos la aprobación del primero, lo estaremos anunciando, porque pues entendemos que es una noticia muy esperada. Ahora, aquí sucedió también algo similar, muchos alcaldes presentaron solicitudes individuales y claramente en la normativa anterior al 1 de agosto era claro que solo se procedía en la manera en que hubiera una solicitud conjunta del alcalde de origen y del alcalde de destino. Y ya posteriormente al 1 de agosto pues queda sometido a las solicitudes conjuntas de los alcaldes para los municipios de media y alta afectación, porque para los de baja o no afectación pues se restablece la actividad sometido a los protocolos de bioseguridad. Se tenían que poner de acuerdo primero. Ministra, muchas gracias, que tenga una feliz noche. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. A ustedes muchas gracias por la invitación y nuevamente hacer un llamado al autocuidado. Yo creo que lo más importante es decir que con la adopción de los protocolos de bioseguridad y tener todos los cuidados que establece la normativa, el Ministerio de Salud ha garantizado que las actividades se puedan realizar de manera segura y que las actividades per se no son focos de contagio. Y obviamente una vez
uno deja la actividad como también deja su actividad productiva. Es fundamental las normas de autocuidado para protegerse cada uno y proteger su entorno. Gracias, ministra. Pues también hay mucho que aportar desde los colombianos. Tenemos que convivir de ahora en adelante con este virus. Y también desde el próximo 1 de septiembre se reinician operaciones aéreas, como lo estábamos hablando, aparentemente en el aeropuerto más importante de Colombia, El Dorado, ubicado en la capital del país. Las aerolíneas podrían o implementarían un plan piloto para operar con estrictos protocolos de bioseguridad. Tatiana Gordillo estuvo en una de las aerolíneas y en una de las aeronaves de Avianca viendo cómo se están alistando. Veamos. Antes del abordaje, los aviones serán minuciosamente desinfectados. Todas las superficies que han tenido algún tipo de contacto, como lo son los overhead bins, el sistema de entretenimiento a bordo, que normalmente no lo vas a poder usar, pero la gente siempre tiene la tentación de manipularlo, los apoyabrazos y en general todas las áreas donde el pasajero ha estado presente con algún tipo de contacto. Los primeros pasajeros en abordar serán los que viajen en la parte trasera de la aeronave, los últimos los que tienen sillas ejecutivas. Habrá vuelos en donde en la clase de turistas se dejará una silla entre pasajero y pasajero para mantener la distancia. No siempre será indispensable. No hay ningún problema en que yo me pueda sentar acá al lado tuyo, porque afortunadamente estos aviones tienen una tecnología de filtros que permiten la circulación vertical del aire, no horizontal, igual como pasa en los quirófanos. Para el gobierno está comprobado que los aviones no son vectores de contagio. Hay aeropuertos que tienen ya sus planes piloto muy avanzados. En San Andrés, por ejemplo, se exigirá prueba COVID-19 para poder abordar los vuelos hacia la isla. Aunque el gobierno nacional dice que los pilotos para volar desde el aeropuerto de Bogotá empezarán este 1 de septiembre, ya hay muchas aerolíneas que han hecho pilotos y que se han ido preparando con vuelos humanitarios, con todas las medidas de bioseguridad desde que inició la pandemia. Es la información desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Gracias, Tatiana. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Empresas de turismo que se las ingenian en medio de las dificultades para salir adelante. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Aunque ya vimos que hay buenas noticias por parte del transporte aéreo, las preocupaciones siguen agravándose en el transporte terrestre intermunicipal, que todavía no ve esa reapertura general. Le doy la bienvenida al doctor José Yesid Rodríguez, presidente de ADID. Doctor Rodríguez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a toda la teleaudiencia. Doctor Rodríguez, ¿ya ha visto usted las noticias sobre el tráfico aéreo, los pilotos ya entre varias ciudades, entre varios aeropuertos del país? ¿Qué está pasando con el transporte intermunicipal? ¿Cómo van esos pilotos? Pues con el transporte terrestre intermunicipal de pasajeros ha sido muy difícil. Hasta la fecha pues no ha habido la posibilidad de esas solicitudes conjuntas de que habla la ministra. Son cerca de 800 alcaldes y es muy complicado pues que haya un acuerdo entre muchos de esos alcaldes. Se dice que entre municipios no COVID o de baja afectación, pero desafortunadamente muchos de esos municipios son en zonas alejadas o distantes, y entre ellos pues no hay las sinergias y no hay la atracción de viajes necesarias. Prácticamente los viajes se generan entre las ciudades más grandes, más importantes y las ciudades pequeñas. Entonces, pues debido a esto no ha sido posible arrancar los pilotos, y en este momento, a pesar de que el transporte intermunicipal no está cerrado porque los terminales están funcionando con protocolos, igual algunas empresas, solamente se está prestando el servicio para las excepciones que trae la norma nacional que estableció el presidente de la República. Pero ¿cuál ha sido entonces la mayor dificultad? Porque ni siquiera un piloto, tantos municipios que hay en Colombia, y ni siquiera se ha logrado un piloto, inclusive para demostrar buenos resultados. No ha habido, oficialmente todavía un piloto. Han habido muchas solicitudes, muchas reuniones. Hemos estado muy pendientes también de hablar con bastantes alcaldes, secretarios de movilidad de los diferentes municipios, de los departamentos, pero el proceso de que se pongan de acuerdo no es fácil, y también se requiere la aprobación pues por parte del Ministerio de Transporte y del Ministerio del Interior ahora. Entonces, pues este proceso ha sido muy lento. Nosotros esperamos que empiece pues una dinámica a partir de este mes, que pues con el fin de que podamos realmente ver que
que se pueda iniciar un transporte ya más regular. Doctor Rodríguez, ¿cómo va ya al mes de agosto la situación financiera de las empresas de transporte intermunicipal terrestre? Usted nos hablaba hace unos meses de una muy dura situación. ¿Han cerrado las puertas? ¿Han apagado los motores algunas compañías? Pues hasta el momento, digamos, solamente tenemos una empresa que entró en liquidación hace cerca de mes y medio. Definitivamente, pues la situación del sector es bastante crítica. Es un sector que normalmente factura entre 7.000 y 8.000 millones de pesos diarios, y ya por esta pandemia pues estamos llegando a casi 1 billón de pesos de pérdidas, y pues definitivamente no vemos como esa luz para el inicio de operaciones. Son muchos vehículos los que están parados y muchos propietarios, cerca de 50.000 personas propietarias de vehículos y 530 empresas que no han podido arrancar de manera adecuada la prestación del servicio. Una última pregunta, doctor Rodríguez. ¿Es cierto que se han encarecido tremendamente los costos de los pasajes y que en los momentos de reapertura también van a estar muy elevados porque se debe mantener una distancia al interior del bus? Digamos que no son tan altos los costos que digamos frente al transporte ilegal e informal que está, digamos, de alguna manera entrando en muchos lugares del país donde no puede llegar el transporte intermunicipal por la falta de aprobación de los alcaldes. Hasta el momento, pues, que se registren unos incrementos muy altos no, pero sí, pues, es necesario que de alguna manera mantener un equilibrio en los costos que no se está pudiendo mantener, pues a raíz de que la ocupación tiene que ser abajo del 50% por el distanciamiento que ordenan las normas de bioseguridad. Claro, ese es un muy buen punto porque el transporte ilegal sí está funcionando con mayor fluidez, ¿no? Tengo entendido, doctor Rodríguez. Sí, digamos que en este momento casi el 80% de las personas se está transportando en vehículos ilegales, informales, y aquellos municipios que no están dejando entrar al transporte legal del país, pues la gente está tomando los vehículos particulares para llegar a esos municipios, los mototaxis, o sea, otros transportes alternativos que no dan las garantías de bioseguridad que deben tener los usuarios y que también, digamos, abusan del usuario. Digamos que las empresas tienen unos costos razonables y los tiquetes se están cobrando de manera racional los costos y que van de acuerdo a la estructura de costos que maneja cada empresa y que es lo que nos permite la ley también. Doctor Rodríguez, feliz noche, muchas gracias y éxitos con los pilotos. A ustedes muy amables, gracias por esta oportunidad. Y a esta hora, como en todas las noches, llega Juan Fernández con su movida empresarial. Juan, bienvenido. ¿De qué negocio nos quiere hablar hoy? ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de turismo, de emprendimientos del sector que pese a las circunstancias siguen atrayendo inversiones. El caso, el de Awake Travel, una marketplace de experiencias de turismo de naturaleza. Lo interesante es que están cerrando su primera ronda de inversión, debe estar rondando el $500,000 en medio de las perspectivas poco alentadoras para el turismo producto de la pandemia. Detrás de la inversión está la Fundación Bancolombia y ángeles inversionistas también. Han dicho sus inversionistas que proyectan ventas por más de $300,000 al mes a partir de enero de 2021 en su foco de ventas de viajes de naturaleza en Colombia, combinado también con una plataforma de e-learning para anfitriones de la naturaleza. Juan, ¿y qué potencial tienen este tipo de empresas? Pues Víctor, tiene potencial. Awake fue fundada hace unos 6 años y proponen destinos dirigidos a comunidades de viajeros con el fin de proteger la naturaleza y generar también desarrollo sostenible en las comunidades rurales. Y ahora con la situación, además de la venta directa de paquetes turísticos a través del call center y páginas web, también están en la ejecución de proyectos de consultoría enfocados en desarrollo turístico. Al final, lo que se ve ahí, Víctor, es esa opción de inversiones en la industria de los viajes que combinan naturaleza, que sigue siendo atractiva para conseguir capital. Y hay casos en varios lugares del mundo también como Traveloka, una agencia en línea con sede en Indonesia y líder en el sudeste asiático, recaudó hace poco $250 millones para completar más de 750 millones. Es una de las startups de viajes mejor financiadas del mundo. Otro caso, My Real Trip de Seúl ha recaudado $36 millones en una ronda de financiación también. Así es que, Víctor, pues como
vemos en esta movida de hoy, la industria de los viajes en línea tiene potencial dentro de los inversionistas, donde una empresa colombiana empieza a recibir capital. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Tiempo para hacer otra breve pausa, pero ya les contaremos el categórico rechazo del presidente de Asofondos a un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República. En segundos, regresamos. Más noticias aquí en Signo Pesos. Regresamos con la cifra económica del día. Es la siguiente: 10.332 millones de dólares y corresponde a la ganancia o a la valorización en bolsa que han tenido las aerolíneas solo en Estados Unidos desde que comenzó la reactivación del sector aéreo en ese país. Las aerolíneas que registran mayor recuperación en el precio de sus acciones en Wall Street son United Airlines con 9,35%, OMA, que es de Alaska, 8,74%, British Airways, 8,65% y JetBlue con 8,64%. Todo esto nos muestra lo importante que es acelerar la reapertura también en Colombia de este sector, que es uno de los más golpeados por la pandemia y por la extensión de las cuarentenas. Y entre el tintero estaba un pronunciamiento oficial del presidente de Asofondos sobre el proyecto de ley que impulsan congresistas liberales en el Congreso para permitir que los afiliados a los fondos privados puedan retirar hasta el 10% de sus ahorros pensionales. Aquí está la declaración de Santiago Montenegro sobre esta iniciativa. Sobre la propuesta del Partido Liberal, en el sentido de retirar un 10% de los fondos de pensiones, quiero hacer varias consideraciones. En primer lugar, sí, tenemos que pensar en otras formas de ayudarle a la gente, además de los programas que ha implementado el gobierno durante la pandemia. Pero decirle a la gente, retiremos 10% de tus ahorros, es como decirle, yo te quiero ayudar, pero con tu propia plata. Es como decirle, vendamos tu vajilla, o vendamos tu sofá, y posiblemente después vendamos tu apartamento, o vendamos tu casa. No, esa no es la forma de ayudarle a la gente. Eso es también como decirle, pan hoy para tener hambre mañana. Pan hoy, pero te quedas sin ingreso, sin pensión durante la vejez. En segundo lugar, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que ya estamos haciendo, ayudándole a la gente a retirar su plata de los fondos de cesantías. 9 millones de ahorradores a los fondos de pensiones están también afiliados a los fondos de cesantías, ¿no? Ahí hay acumulados 16 billones de pesos y ya se han retirado más de 1 billón de pesos, ¿no? Ese es el verdadero seguro de desempleo, y los fondos de pensiones hemos hecho expedito ese retiro sin cobro de comisión en estos momentos tan duros de la pandemia. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.749 pesos con 30 centavos, bajó 20 pesos con 92 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 1,09%, se ubica al cierre de la jornada en $44 con 50 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.082.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,79%. La acción que más subió fue la de Construcciones El Cóndor, con una ganancia de 4,10%, y la que más cayó fue otra constructora, Con Concreto, que retrocedió 5,66%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Los paraísos fiscales en América Latina que más capitales extranjeros atraen son estos, según una investigación conjunta de varias universidades, entre ellas la de California. Puerto Rico, que recibe 38.300 millones de dólares cada año. Islas Caimán, 32.900 millones. Panamá, con 18.100 millones. Y Curazao, 13.100 millones de dólares. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted siempre necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.